Agora sim. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿sí? Ahí voy a continuar. Aceitando, pessoal. Aqui nessa turma só tem gente bonita, hein? Tô vendo as fotos agora. Só coisa boa. Buenas tardes, queridos alumnos. Buenas noches. Buenas tardes, noche, ¿verdad? Con este nuevo horario de invierno ya oscurece más temprano. Entonces, buenas noches para muchos. A pesar que son las 5 de la tarde, pero já está anoitecendo, né? Vamos falar boa noite, então. Buenas noches. En la clase de hoy vamos a desarrollar la segunda parte de inflamación aguda. Estamos mencionando sobre las partes de conceptos, generalidades y algunos cambios celulares y vasculares en la introducción de nuestra clase de inflamación aguda que corresponde a la unidad 9. La unidad 9. Y en esta parte, la segunda parte de inflamación aguda, vamos a hablar un poco sobre la parte de los detalles que ocurre dentro de un reclutamiento de los leucocitos, cómo ocurre esa salida, ese proceso de reclutamiento del vaso sanguíneo para el intersticio y cuáles son las células prevalentes en un proceso de inflamación aguda. Como ustedes ya saben, las células que tienen mayor función y prevalencia en un proceso de inflamación aguda son los neutrófilos, las células polimorfonucleares. Y también incluyen otras células macrófagos como los monocitos, también dependiendo si es un proceso de infección de protozoarios o un proceso de alergia, participan también los eosinófilos. Y todo esto gracias a los mediadores químicos. Entonces, para que exista reclutamiento de los leucocitos en general, es necesario la activación de los mediadores químicos, principalmente los compuestos de amina y también las prostaglandinas, juntamente con otros mediadores, las citocinas, que también es uno de los principales mediadores de la inflamación aguda, la bradicinina, leucotrienos, las citoquinas, las que son las citocinas, básicamente son los principales mediadores para la activación de los cambios vasculares y posteriormente los cambios celulares. Para que exista un reclutamiento eficaz de los neutrófilos, de los sinófilos y otras células que tienen que hacer el proceso de fagocitosis, es necesario ocurrir un cambio vascular. ¿Sí? En primer paso, antes de que venga ese proceso de reclutamiento, es necesario previa el aumento de la permeabilidad vascular. Es necesario que exista una facilidad en en la salida, en términos más simples, la salida de los neutrófilos para el exterior. ¿De dónde van a salir? De los vasos sanguíneos. ¿Y dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es el destino? En el tejido conjuntivo. ¿Y cómo ellos van a hacer esa salida? De salir del vaso sanguíneo para el tejido por el aumento de la permeabilidad Quimiotáxis. vascular. Sí, y ahí vamos a hablar de los procesos del proceso de salida de los leucocitos, lo que son
las células principales del proceso inflamatorio agudo, no caso, os neutrófilos, monocitos, eosinófilos, proteínas y algunas células plasmáticas que también participan en ese proceso. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Ya el compañero Carlos Arriero ya habló una parte de ese proceso que es la quimiotaxis, pero sería ya la parte de intermediaria de ese proceso, que es la salida misma del neutrófilo en el espacio interendotelial. Y posterior, la última fase de ese reclutamiento llamamos de quimiotaxis, la última parte. Y en ese proceso de salida, antes tenemos que ver otros procesos, comenzando con la marginación y luego finalmente va a llegar a la quimiotaxis. Y acá en este reclutamiento, ya mencionando lo que estaba, o sea, volviendo a repetir lo que ya se estaba mencionando al comienzo de nuestra clase, las células que ustedes ya saben, ¿verdad? Que son células de la inflamación aguda. Entonces, las células de inflamación aguda podemos hablar de los neutrófilos que están en primer lugar, los monocitos que también son células macrófagos, y acá tiene que haber un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los reclutamientos de los leucocitos? Reforzar el sistema inmunológico. Recuerden ustedes que en el proceso de reconocimiento está siendo realizado este proceso por las células de la primera línea de defensa. ¿Cuáles son estas células de primera línea de defensa? Las células macrófagos propias del tejido, las células dendríticas y los mastocitos. En primera parte son esas las células que van a actuar como células vigías, células guardianes. Son las células guardianes que se quedan aí na primeira linha. Ela fica no portão cuidando para ninguém, para o ladrão entrar e roubar a sua casa. É o vigia, né? É o segurança. Então, las células segurança, entre aspas, son las células de la primera línea de defensa. Mas os leucócitos não são da primeira linha também, os neutrófilos? Ah, que pergunte isso. São também. Mas, em sequência, elas vamos falar, é a tropa de elite. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico innato, él va a necesitar mayor cantidad de células de defensa para conseguir controlar y contrarrestar ese proceso inflamatorio, ese proceso infeccioso. En el caso, podemos hablar de una inflamación aguda a los procesos infecciosos. Espera aí, você está me confundindo minha cabeça. Explica como que isso funciona. Bueno, vamos a explicar eso na imagen. Yo acredito que seja melhor. Cuando estábamos diciendo que la primera línea, vamos ya arriba, aquí, vamos en esta imagen. Reconocimiento. Para que exista, para que podamos reclutar a los leucocitos, en primera parte, las células de defensa, las células vigías, ellas tienen que reconocer e pegar o walkie-talkie, né? E falar, Mayday, Mayday. Leucócitos, venham. Aqui tá tendo um BO. Venham, precisamos de vocês. Não, entonces, las células macrófagos son como células que tienen que emitir señales y esos serán realizados por los mediadores. Y los mediadores prácticamente son, digamos, los estimuladores o activadores de este proceso de cambio vascular, que en este cambio vascular va a ocurrir una vasodilatación y tiene que se dilatar. ¿Por qué motivo se tiene que dilatar? Ya se preguntaron por qué. Y voy a hacer la explicación en lo más fácil posible, en palabras más simples posibles, para no enrolar demais. Entonces, cuando hay ese proceso de vasodilatación, en el caso ocurre el aumento de la permeabilidad vascular. Miren acá todavía las células no consiguen esos granulocitos, monocitos. Un granulocito sería un neutrófilo.
Ele está dentro ainda no vaso sanguíneo. Mas como que ele chegou aqui? Por qual a mágica? O que ele fez aqui para sair fora? Tuvo que aumentar a permeabilidade vascular. Ele ficou permeável para a saída desse neutrófilo para o interstício. Gracias a la activación de los mediadores químicos, puede ser una histamina, las citocinas, que son los principales mediadores de un proceso inflamatorio agudo. Para que exista ese aumento de la permeabilidad vascular, desculpa, eu sou meio gago, gente. Vou revelando já o que de patologia que eu tenho. Tem vezes que eu tenho meio gaguice, assim, querendo falar português, né? Porque meu idioma natural é castelhano, espanhol. Me dá gaguice tratar de falar em português, realmente. Tenho esses distúrbios aí. Coisa minha, ¿no? Bien, y cuando esto tiene que aumentar, vieron que, digamos, que las células epiteliales están unidas, coladas una con otra. Ela tem que descolar. E nesse descolamento tem que abrir um espaço. E nesse espaço é o que chamamos permeabilidade vascular. E ele tem que aumentar. Como ele aumenta esse espaço? Com la contracção da célula endotelial. Ela tem que ir contraindo. Ela vai contraindo e ele vai abrindo esse espaço. E aí, na ocasião, faz o ladrão e ele vai entrar assim de lado, né? A porta está entreaberta e ele vai entrar de lado, assim. Realmente ele entra de lado. Ese es neutrófilo. Y ese es el proceso que nosotros vamos a conocer ahora como el proceso de reclutamiento. Esto se llama reclutamiento. ¿Sí? Vamos, eso es lo que quiero explicar ahora, el reclutamiento. Vamos acá en esta parte del reclutamiento. Para eso es necesario conocer los cambios vasculares para saber el reclutamiento. Para eso, vamos por los pasos. Existe un cambio en el flujo y calibre. ¿Qué acontece? Diminui a turbulência. O fluxo sanguíneo tem que diminuir. É como se fosse que uma pessoa, um salva-vida, né? Ele está tentando resgatar alguém lá do fundo. E ele tem que ir na parte onde não tem corrente. Se ele vai na corrente, ele também corre o risco de ser levado, puxado por la corrente de água, né? Isso acontece no rio, com alto fluxo de corrente do rio, né? No caso, de agua. Esto también ocurre acá. Recuerden que esta agua no está parada. La corriente sanguínea aquí no está parada. Ele vai con turbulencia. Entonces, ¿qué hay que es necesario? Aumentar el espacio. Cuanto mayor el espacio del vaso sanguíneo, menor la velocidad. Cuanto mayor, menor, ¿no? La velocidad. No sé si eso es de acuerdo a la ley de Frank-Starling. Puede estar relacionado. Cuanto mayor espacio, menor a circulación, a presión, menor. Y aumenta el volumen. Eso favorece a la salida de las células leucocitarias. Qual que é o objetivo dela? Sair, se disponer, ela tem que estar disponível no espaço intersticial. O que é o espaço intersticial? Tecido conjuntivo. Ele tem que estar num tecido conjuntivo, porque é aí que está acontecendo a lesão. E aí ele tem que fagocitar. Y ahí este proceso se induce por mediadores químicos. Si no tiver mediadores, não vai acontecer o reclutamento. Primeira parte, eu tenho que saber que né, o chamado da tropa de elite é por los mediadores. Eles são como se fossem intermediários. Eles têm que intermediar, emitir sinais falando que aqui tem que diminuir a turbulência, tem que aumentar a vascularidade. Tiene que aumentar la permeabilidad para facilitar la salida de los leucocitos. Y eso va a ocurrir un aumento de la permeabilidad. Se abren los capilares, como ya falando, se abre, se dilata. Aumenta la viscosidad, la sangre queda más viscosa. Diminui o fluxo sanguíneo, por lo tanto, o fluxo sanguíneo é mais lento.
por lógica, né? Y hay una concentración de masas. Posteriormente, hay una éstasis y congestión vascular, una vasodilatação. E acá lo que te queremos entender, essa parte de vasodilatação vocês já entenderam. Isso aí está tranquilo todavía. Ahora, ¿cómo ocurre esa salida de los leucócitos para el intersticio? Es lo que vamos a aplicar ahora. Acumulación de leucócitos no endotélio. Yo dije que el endotélio estaba fechado. Ele tem que abrir. Primeiro ocorre um câmbio vascular. Ele tem que abrir. A porteira tem que ser aberta para o boi passar. Senão ele não passa. Entonces, la acumulación de leucócitos en el endotelio, principalmente, ¿cuál es la célula principal de la inflamación aguda? Neutrófilos. Se activa, activación del endotelio, ¿no? Abre a portera, aumenta el número de neutrófilos que tienen que salir. No es só un neutrófilo, son a quantidade necessária que for para poder hacer el proceso de erradicação do patógeno, do microorganismo, do micróbio, da bactéria, o que tiver lá, ele tem que fagocitar. O que tiver, não importa. Então, ele tem que aumentar a vasculatura para facilitar a permeabilidade e salida de los neutrófilos, no caso, né, e outras células da linha dos leucócitos, células macrófagos, no caso, monócito, que é uma célula macrófago, neutrófilo, que é uma célula macrófago por excelência. Essas duas células, principalmente, elas têm que ser recrutadas. O resto não é que tanto assim ele influencia, pode ser células coadjuvantes. Mas o principal na inflamação aguda, sim ou sim tem que ter um neutrófilo ou um monócito. Senão, não consegue controlar também a lesão celular e tratar de fagocitar e eliminar o agente causal. Sim ou sim, é de lei ter neutrófilo. Se ele não tá, não vai acontecer muita coisa também. Principalmente, ele enfatiza muito aqui. Principalmente. Ele é o cara. Ele é a estrela. Se não tiver ele, o filme não acontece. Então, ele tem que ter. Ele tem que estar sim ou sim. Não interessa o que for, ele tem que estar. Inflamação aguda, sim ou sim, ele tá. Ah, mas não consegue produzir muito neutrófilo. É outros 500. É outra história. Se ele não consegue liberar tantos neutrófilos quanto necessário, vai se prolongar essa inflamação. E aí vai se transformar em uma inflamação crônica, porque é ineficiente, é insuficiente. A liberação dos neutrófilos ou a formação dos neutrófilos já pode ser um problema de médula óssea, uma leucemia, uma patologia sobreagregada, e aí a gente vai para outro espaço sideral, a gente vai para outro planeta aí. Vamos concentrar nesse planeta aqui. Então, neutrófilo, se não tiver ele, não acontece nada. Não acontece a fagocitose, pode até acontecer com outras células, só que vai ser mais demorado, não vai ser bem controlado e tudo aqueles transtornos que pode acontecer em uma inflamação aguda. Neutrófilos, inflamação aguda. Linfocitos em crônica. Ah, mas tem linfócito? Tem. Claro que sim. Ah, mas se é viral? Pode ter neutrófilo? Claro que sim. Neutrófilos e linfócitos juntos, trabalhando juntos, eliminando o vírus, tranquilamente. Claro que os linfócitos são os especialistas para a retirada dos agentes virais, né? Solamente que vocês têm que lembrar que o vírus ele é muito mais citotóxico, a propagação, replicação ele é rápida e produz muita citotoxina e que vai necrosando os tecidos. E é um trabalho em conjunto. É como se fosse um cirurgião com o anestesista. Os dois têm que estar juntos. Senão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer o certo, né? Vai acontecer alguma coisa, mas o certo não vai acontecer. O certo tem que ser neutrófilos, principalmente, em uma inflamação aguda. Coadjuvantes. Neutrófilos e coadjuvantes. Ah, mas é viral, não sei o quê. Pode ser viral, tranquilo. Eu falei, pode ser o que for. Pode ser qualquer coisa. Pode ser vírus? Pode ser. Pero também neutrófilo está presente.
com os linfocitos que eu tinha falado, células especialistas em combater os vírus, neutrófilos, qualquer coisa, todo, tecido necrótico, bactérias, incluso protozoário, fungos, ele está presente aí, com outras células coadjuvantes, com outras células leucocitárias que participam para tratar de erradicar. O objetivo dele é eliminar e com isso controlar a lesão celular e para facilitar o processo de reparação do tecido que previamente foi lesionado. E vamos ver um pouquinho sobre. Vamos ver se vocês já viram, mas vou mostrar de novo aqui. Aqui voy a mostrar la parte solo cómo ocurre la vasodilatación. Caiu do skate, né? Nosso vídeo aqui. Miren acá, el flujo sanguíneo normal. Y acá hubo una contaminación, infección bacteriana. Hay un aumento de la permeabilidad, una vasodilatación. Isso leva a um edema, né? Acúmulo de líquido no espaço intersticial. Pode ser exudado, transudado. E aqui vai diminuindo o fluxo sanguíneo, a turbulência, tratando de aumentar aqui o espaço interendotelial. As bactérias já estão fazendo carnaval aí, mas foi acionada a tropa de elite. E aí vem o primeiro neutrófilo. É uma luta também para eles aí. E ele sale, ele já reconhece. E aqui vamos falar sobre sistema de complemento também, para o reconhecimento dessas bactérias e outros componentes, bactérias, patógenos que estão causando uma lesão no tecido. Assim que funciona. Para poder fazer um recrutamento de neutrófilos, previamente tem que haver um reconhecimento. E posterior a isso, se activan os mediadores. Os mediadores auxiliam para fazer o reclutamento. Tem que reclutar. E vamos ver essa parte aqui sobre como ocorre. Já falando, né, da contração endotelial e tal, para facilitar a salida de los neutrófilos, las otras células leucocitarias, los mediadores, né? Repetindo, mecanismos mais habituales, la contracción de células endoteliais, incrementa el espacio interendotelial, está mediada por histamina, bradicininina, leucotrienos, que son los principales mediadores químicos de la inflamación aguda principalmente. Es transitoria o puede ser retardada esta contracción endotelial. Si es una lesión por queimadura, la contracción endotelial va a ser más retardada, va a ser más demorada. Aquí, que normalmente, ¿no? Aumento del espacio interendotelial, facilitando la salida de los neutrófilos. También participa la salida de las proteínas. Bien. Vamos a ver acá, dice lesión endotelial, puede demorar el reclutamiento de los leucocitos. Y hay también transporte de líquido y proteínas llamada transitosis y está estimulado por los factores de crecimiento vascular o el factor de crecimiento vascular endotelial. Y claro también que en ese momento, si existe una lesión tipo cortante, que eso sufre una fractura, um corte, nesse momento também do aumento da permeabilidade, também hay aumento de la salida de plaquetas. Las plaquetas también participan, eso ya en la pared endotelial, para tratar de trombosar, tratar de contrarrestar este sangrado, esta pérdida de sangre. En ese mismo momento que hay aumento de permeabilidad, posteriormente hay el reclutamiento de leucócitos, en ese mismo momento, de forma íntegra, también puede estar participando plaquetas, pero plaquetas ele apenas serve para
hemostasia, apenas para disminuir el sangrado, hacer un tapón plaquetario. Y con eso es, como vamos a decir, ocluir el sangrado, evitar el sangrado hemorrágico, el sangrado activo, ¿no? Si es que la lesión fue bien superficial, más rápido se puede coagular esta sangre y así generar una trombosis transitoria en la pared endotelial para evitar las pérdidas de sangre. Entonces, él funciona como un tapón y tiene que taponar, tiene que también participar factores von Willebrand, también las fibrinas, que sirven para formar esta agregación plaquetaria, una agregación plaquetaria, y con eso ellos consiguen el proceso de hemostasia, que es parar con los sangrados. Si es que la herida fue cortante y fue grande, ¿no? También está la respuesta linfática. Muchas veces se pueden también activar los linfocitos desde los ganglios. ¿Sí? Desde los ganglios se puede activar los linfocitos. De repente los linfocitos quieren participar en un proceso de inflamación aguda, principalmente si son infecciones virales. También se activan los linfocitos en los ganglios. Esto puede aumentar el tamaño del ganglio. También puede ocurrir un edema del ganglio y a esto le llamamos adenopatías, que puede ser un proceso inflamatorio de los ganglios a lo que se llama linfangitis. Esto da lo que estaba diciendo. Se activan los mediadores, aumenta la permeabilidad vascular, el espacio interendotelial, en qué momento hay retardo de reclutamiento, cuando los neutrófilos demoran para a salir del exterior, cuando hay quemaduras. Y aquí también puede lesionar el endotelio. Cuando hay una lesión endotelial, es diferente de retração. Retração, ele apenas se encolhe, mas não está lesionado. Já a lesão é franca lesão, é uma franca lesão por uma queimadura, por ácidos que puedan causar la demora o retardo do reclutamento. Ya hablamos sobre las células más reclutadas, esto pueden leer después en el libro, este cuadro. Ocurre en la luz vascular, vamos a llegar a todo punto ahora. Bien, digamos que no aconteceu una quemadura, está todo ok, el vaso sanguíneo, pared vascular, está todo 100%. No hay ninguna lesión endotelial. ¿Qué va a ocurrir? Una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular. Posterior a ese cambio vascular viene el cambio celular. Están acá todavía las citocinas, ¿sí? Activando, haciendo el proceso de reclutamiento. En ese proceso de reclutamiento, acá está el neutrófilo, ¿no? ¿Cómo se sabe ese que es neutrófilo? Recuerden que los neutrófilos, según histología, son polimorfonucleares. Tiene varios núcleos y de varias formas. Acá hay 3 núcleos en el caso, y de varias formas. Parecen unos feijões, ¿no? Esos núcleos ahí. Son granulócitos. Que en su citoplasma tiene gránulos diazurófilos, otra cosa, ¿no? Y acá también estos neutrófilos tienen unas glicoproteínas de Cialy-Lewis modificadas. Esta glicoproteína que está marcando, esto se va a unir, también la integrina se va a anclar con estas, es como si fuese, que se va a unir, que se va a anclar para facilitar el rodamiento. Aquí tem que fazer o processo de rodamento. Primer paso, marginación. Marginación. Tiene que salir de la corriente sanguínea y luego hacer un proceso de rodamiento. ¿Cómo hace el proceso de rodamiento? Cuando él se queda en los factores de ligandos, integrinas por quimiosinas, y esos factores de ligando, acá están los ligandos de integrinas, son los que facilitan ese rodamiento. Un ligando de integrinas puede ser el ICAM, el famoso ICAM. Cuando él se une, también las P-selectina y E-selectina son los que van a facilitar ese anclaje, como si fuese un anclaje. Y ese anclaje, él tiene que
andar, rodar, como se fosse uma esteira, né? A esteira vai passando, né? E aqui ele vai também rodando. Ele tem que se anclar e conseguir rodar con sus glicoproteínas Cialis-Lewis, con la integrina que se va a unir con ese ligando de integrina. Acá está la integrina. Ele tem que unir-se com este ICAM, ligando. E o resto das glicoproteínas, com o que ele vai se unir? Ele vai se unir com a P-selectina e a E-selectina. Para cada coisinha, ele vai se unindo. E aí facilita o rodamento. Acá dice proteoglicano. E o que tem a ver esse proteoglicano? Ele funciona como um imã. Ele vai tratando de fixar y para que esto não se perca. Recuerden que aqui tem fluxo sanguíneo, está na corrente. Ele tem que remar contra a corrente. Então, esse protoglucano, ele facilita, né, para nessa aderência da parede endotelial, no endotélio, hasta encontrar uma brecha. Aqui está tendo uma contração endotelial. E aqui um aumento do espaço interendotelial. E esse processo se chama diapedesis, quando ele está saindo de lado. Está vendo aqui como que ele tem que desdoblar? É como que ele está saindo de lado aqui, né? Ele inteiro ele não consegue passar. Ele tem que puxar um pouco a barriguinha, né? Aguentar a respiração aí, puxar a barriga, passar, e aí voltar a respirar normal, ele fica redondinho de novo. E aí ele passa. Ele encolhe aqui também, os neutrófilos encolhem y luego pasan. Este es el proceso, se llama diapedesis. Diapedesis. Este puede ser, el diapedesis es reforzado por el PECAN1, que es un sistema de complemento CD31. Y esa diapedesis luego facilita la salida al exterior del neutrófilo y aquí ele vai fazer o proceso de reconocimiento por los toll-like receptors. Estos tienen toll-like receptors y esto como si fuese que ele, né, los microbios ficam atraídos nos neutrófilos, porque ellos que liberan quimiosinas, proteínas, elas tienen proteínas aqui. E essas proteínas são como se fosse uma isca para os patógenos. E ele vem, né, cai na boca do leão, e o peixe cai pela boca. E acá viene el neutrófilo y hace el proceso de fagocitosis. Y ahí otra vez el proceso de fagocitosis vienen en 3 pasos. Proceso de fagocitosis. Vamos a escribir aquí. Proceso de fagocitosis. Entonces voy a habilitar aquí. Voy a escribir rápidamente que él no está aquí. Aquí. Proceso de fagocitosis. Te voy a escribir aquí. Vamos a ver si aumento esto aquí. Beleza. Los pasos del proceso de fagocitosis. Podemos hablar de un fagosoma, fagolisosoma y la digestión enzimática del microbio. Sería la lisis completa. Y ahí concluye la fagocitosis. Fagosoma es cuando, digamos aquí, voy a aumentar otra vez acá. El fagosoma acá está el neutrófilo. Este neutrófilo, coloca N aquí. Y ese aquí es un microbio. Él tiene que fagocitar, englobar. Sí, él tiene que englobar por la endocitosis, ¿verdad? Va a englobar el microbio, neutrófilo, microbio. Él tiene que englobar primero. Se engloba. Y acá van a existir unos receptores de proteínas ligando y el toll-like receptors. Ese proceso
Sería antes de la fagocitosis, hay primero un reconocimiento. Se reconoce el agente patógeno. Ese proceso llamamos de opsonización. Se van a opsonizar. Opsonización. Desculpa a letra, pessoal, que estou escrevendo desde o mouse aqui. Se vai a opsonizar gracias al Toll-like receptors. Está no livro do Robinson, assim, TLR. Y acá, en ese proceso de opsonización, ustedes saben que los neutrófilos son células macrófagos y ellos dentro tienen la organela, los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Son vesículas, organelas de una célula que contienen enzimas digestivas para tratar de digerir ese microbio. Además, participan también especies reactivas de oxígeno, ERO, especies reactivas, tiene que oxidar. Cuando decimos, pasa uma água oxigenada, quer dizer que com essa água oxigenada ele atua como um bactericida. Ele rompe el plasmídio do micróbio. Entonces facilita el proceso de digestión lisosómica. A ese proceso le llamamos de fagolisosoma. Y en ese proceso ocurre la digestión del microbio. Profe, por favor, Sí. ¿podría aceptar un alumno? Ricardo Martins, por favor. Beleza. Gracias. ¿Están entendiendo esa parte? Ese todo ocurre rápidamente, en cuestiones de segundos. Imagínense la rapidez que tienen los neutrófilos para hacer todo ese proceso. Reconocer, fagocitar y digerir. Es rápido. Él no pierde mucho tiempo. Es muy rápido. Acepté acá una alumna, no sé si fue acepto el otro alumno. Me avisa si todavía no consiguió ingresar. Tiene que volver a solicitar. Vamos a pasar al siguiente slide. Bien, y como estaba hablando, la migración de los leucocitos, lo que ya expliqué en la imagen, a lo que llamamos diapedesis, esa salida en el espacio interendotelial. La diapedesis ocurre en el espacio interendotelial. Y por fin, la quimiotaxis. Lo que estaba diciendo ya, vamos otra vez en una imagen, aquí. Y por fin, la quimiotaxis. Ahora sí podemos hablar de la quimiotaxis. Acá. Por fin la quimiotaxis, que ya sería realizado por las quimiosinas, ese proceso de reconocimiento y de atrapamiento del microbio. El por quimiotaxis, entonces él se mueve porque son células móviles y tiene esa facilidad de ir en zonas donde está ocurriendo lesiones celulares, donde está ocurriendo la migración o donde está ocurriendo una proliferación bacteriana. Y la quimiotaxis facilita ese deslocamiento del neutrófilo para la zona de lesión o para la zona de proliferación de microorganismos. Y ahí viene ese proceso de reconocimiento, fagosoma, fagolisosoma, el proceso de digestión enzimática, la especie reactiva de oxígenos que participan para la digestión completa de los microorganismos que tienen que ser eliminados. Y cuando una vez completa ese proceso, ya no hace falta reclutar. Ya llega una hora donde ya es suficiente el reclutamiento y se elimina. Las células macrófagos se encargan de eliminar estos detritus. En el caso si es una proliferación bacteriana, principalmente ocurren detritus celulares y líquido del edema se transforma en un líquido exudativo. Se liberan más proteínas, donde se libera mayor cantidad de macrófagos y esto genera mayor cantidad de células fagocitadas, que son los detritos, son restos de células fagocitadas que están acumulándose en un espacio
de la lesión. Y en ese proceso llamamos de formación de exudato. El exudado nada más es un componente líquido rico en proteínas y puede formar lo que llamamos pus, la formación del pus. Por este líquido exudativo genera microabscesos y la colección de pus a lo que llamamos de absceso. Incluso esto con el tiempo inicia pequeño, luego paso 2, 3 días y puede aumentar esa colección purulenta. Principalmente si las lesiones y las infecciones bacterianas son las que proliferan en ese proceso de lesión. Si hay una lesión por bacteria, entonces fácilmente se va a formar el líquido exudativo, se va a formar la colección purulenta, a lo que llamamos pus. Y esto se puede, si de acuerdo al lugar, al órgano que fue afectado, puede generar acúmulos. Y esto puede causar mayor dolor, ¿por qué puede causar mayor dolor el absceso en el caso? ¿Por qué no el líquido seroso no causa tanto dolor cuanto el absceso? Porque el absceso ya una gran cantidad de bacterias, de detritus, y ellos van a comprimir las fibras nerviosas. En ese caso, ellos ocupan un mayor espacio en el territorio de lesión. Y ese mayor espacio, cuanto más ocupa, más grande queda y más rápidamente él puede hacer el proceso de compresión de las fibras nerviosas. Cuando se comprime esas fibras, entonces ahí es donde se están también activando las prostaglandinas por la compresión. Hay una compresión, lo mismo que voy a pisar, alguien te pisa el pie, te está comprimiendo y te está causando un dolor y es persistente. Por eso muchas veces las inflamaciones purulentas son mucho más dolorosas que un proceso de inflamación de líquido seroso o trasudado. Duele más el exudado que el trasudado. Mismo que el trasudado pueda generar compresión, pero es más leve. En el caso del absceso, de la colección purulenta, es más doloroso porque se activan mayores mecanismos de mediadores, principalmente las prostaglandinas. Es por eso lo que se recomienda el uso de fármacos inhibidores de la prostaglandina para inhibir el dolor, para disminuir la inflamación, para aliviar ese proceso de dolor. Moléculas implicadas en la adhesión, ya hablamos, las lectinas, las integrinas, que sirven para adherir los neutrófilos y facilitar la migración y el rodamiento en la pared endotelial. Las moléculas que estimulan la expresión de moléculas de la adhesión. Otra vez, ¿cuáles son los mediadores que estimulan al proceso de adhesión celular? ¿Dónde se van a adherir? En la pared endotelial. ¿Cuáles son? Factores de necrosis tumoral, interleucina 1 y quimiosinas. Los leucocitos perforan la membrana basal, proceso de diapedesis, cuando ellos van a salir al exterior, y hay una producción y secreción de colagenasa. La colagenasa es una enzima que permite la degradación de la membrana basal del endotelio. Recuerden que el endotelio es un epitelio plano simple que contiene membrana basal. ¿Quién tiene que romper esa membrana? La colagenasa. Acá por último, de la parte del reclutamiento de los leucocitos, por fin viene el caso de quimiotaxis, el movimiento celular, que sigue un gradiente de concentración química y esto está siendo regulado por las sustancias quimiotácticas. Puede ser una sustancia endógena como una exógena. Las endógenas por los péptidos bacterianos, los lípidos y las causas exógenas por fuera, que eso ya se encuentra en el tejido conjuntivo, en el espacio intersticial, las interleucinas, el sistema de factores complemento y los linfocitos T y B, CD4 y CD8. CD4 principalmente. Vamos a ver acá un breve video sobre factores de complemento o sistemas de complemento.
Sistemas de complemento. Controlan reacciones inflamatorias, eliminan complejos inmunes, activan linfocitos y macrófagos, son efectores para las respuestas antimicrobianas. El sistema de complemento está conformado por al menos 25 diferentes proteínas localizadas en los tejidos y circulantes de la sangre. Este proceso tiene lugar en la superficie de los microorganismos y puede presentarse a través de 3 vías distintas. Vía clásica. Inicia cuando un anticuerpo se une a un antígeno en la superficie de una bacteria. Los anticuerpos unen y activan C1 que permiten la unión y la ruptura de C4 y C2. Juntos forman la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe C3 en C3A y C3B. C3A activa a mastocitos y favorece la liberación de histamina. C3b se une a la superficie de los microorganismos y los opsoniza. Vía alternativa. Se activa en presencia de paredes celulares de bacterias, hongos y gracias a 4 factores proteicos solubles B, D, H e I. Interactúan con C3 y forman la enzima C3BBB, que rompe a la proteína en C3A y C3B. Finalmente, por la vía de las lectinas. Proteínas que reconocen azúcares en todas las proteínas membranales. Se liberan lectinas que se enlazan a manosas expresadas en la superficie de los microorganismos. Al hacerlo, se activan y sucede la unión y ruptura de C4 y C2, formando la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe a la proteína C3 en C3A y C3B. Una vez generado C3B, inicia la vía lítica en que C3B junto con C4BC2B rompe C5 en C5A y C5B. C5A permite la activación de mastocitos y la llegada de más células inmunes. A continuación, C5b se acopla a la superficie del microorganismo que va a destruir, impulsando la formación del llamado complejo de ataque a la membrana que está formada por la unión de C6, C7, C8 y C9 a C5b, dando lugar a un orificio que facilita la entrada del líquido y por ende a la destrucción por lisis del microorganismo extraño. Y ahora sí. Voy a continuar acá con admitir. Hay algunos alumnos que están todavía solicitando. ¿Entendieron el video, gente? Una parte así, el sistema de complemento. Ahí vimos que hay 3 vías de alternativas, o sea, 3 vías de sistema de complemento. Las vías clásicas, la vía alternativa y la vía de lectinas. Son 3 sistemas de complemento o 3 vías, donde implica el sistema de complemento de unión de proteínas para favorecer el reconocimiento de las bacterias para los neutrófilos, para los macrófagos. Entonces, eso facilita mucho la degradación y destrucción de los microorganismos. Y ahí apareció una parte donde la célula apareció coronavirus, ¿no? Cuando le faz o reconhecimento, que en el caso de la vacuna va a estimular el sistema de inmunoglobulinas T y B para reconocer al agente causal, porque puede salir, pasar desapercibido, es un cuerpo extraño y no consigue ser reconocido. Entonces ellos emiten ese sistema de complemento para así poder facilitar el proceso de opsonización, reconocimiento y luego las células de defensa se encargan de destruir el microbio, el virus que está causando una lesión en el tejido. Básicamente esto es una mini clase, una mini aula, no una aula completa como tem que ser, né? Pero lo básico de inmunología, eso ocurre en el sistema inmunológico para que las células de defensa consigan hacer el proceso de erradicación de los microbios, erradicación de un cuerpo extraño, de un virus, de un protozoario, cualquiera sea la causa. Incluso um tejido necrótico. Ah, mas ele não tem doença infecciosa.
pero tem necrosis de tecido. Puede ser incluso por una isquemia, en lo que nosotros habíamos dado en el inicio de las clases. ¿Cómo ocurre una lesión celular? Vías extrínsecas, intrínsecas, por las vías de isquemia, reperfusión, que son la forma también de lesionar um tejido. Não necessariamente, mas aí também atuam os neutrófilos também. Mesmo que não tenham agente infeccioso, por causa que a necrose está tendo uma necrose. A necrose genera y libera citotoxinas. Recuerden que la necrosis destruye tejido adyacente. Você está tendo uma necrose aqui na sua mão, na palma da mão, está tendo uma necrose. Aí você vê que amanheceu e está maior ainda, que se está propagando essa necrose. Aí, mas por que ele não está melhorando? Patologia de base. Vai saber se é diabético, vai saber se não tem HIV, enfermedades autoinmunes. Hay factores que dificultan el proceso de erradicación de la lesión, pero cuando la persona no tiene ninguna enfermedad de base, es 100% sano, rígido, rápidamente ocurre todo este proceso de vasodilatación, cambio vascular, el cambio celular, donde ocurre todo ese lindo proceso de la inflamación aguda, donde se reconoce el tejido necrótico o el agente causal, donde hay un reclutamiento de las células leucocitarias, donde ellos hacen el proceso de quimiotaxis, de la opsonización, que reconoce que tiene que eliminar por el proceso de fagocitosis. Y luego viene la parte del control, cuando ya gran cantidad del tejido que está lesionado se consigue controlar y eliminar el agente causal. Y esto luego da el siguiente paso, que es favorecer al proceso de reparación del tejido. Variedad de infiltrado leucocitario. Empieza a las 6 a 24 horas el reclutamiento de los neutrófilos. Como dije, el neutrófilo es la estrella principal de la inflamación aguda. Sí o sí vamos a encontrar neutrófilos y acompañado de otras células, en el caso los monocitos, que son células macrófagos por excelencia, así como los neutrófilos del tejido sanguíneo, de las células sanguíneas, ¿verdad? En el caso los leucocitos. Los neutrófilos son los más numerosos, son más rápidos en respuesta a los mediadores químicos, pero rápidamente también ellos sufren apoptosis. Es por eso que cada 24 horas ocurre el proceso de reclutamiento leucocitario. Ya los monocitos son un poco más lentos, duran más tiempo, quedan más tiempo proliferando los tejidos, tratando de eliminar el agente causal, y generalmente queda más tiempo haciendo el proceso de fagocitosis. Los eosinófilos también son células que participan en la inflamación aguda, principalmente cuando hay una reacción alérgica o infecciones parasitarias. Y los linfocitos aparecen primero en las reacciones virales. Todo esto dentro de una inflamación aguda, presentando a las células por orden de frecuencia, por orden de importancia. Neutrófilos, monocitos, eosinófilos y linfocitos. Acá una imagen microscópica en la tinción de Giemsa, que se utiliza para observar a los leucocitos en un corte histológico. En el caso del raspaje, lo que se hace es un raspaje en la lámina. Y acá vemos los neutrófilos, y realmente son polimorfos nucleares, y podemos ver los linfocitos, los monocitos en formato de riñón, todas las células sanguíneas, e incluso los eritrocitos, juntamente con las plaquetas, que participan también de repente en el proceso de hemostasia.
y reparación también. Culminación de la respuesta inflamatoria aguda, eliminación del agente causal, sobrevida corta al leucocito y alteración del metabolito del ácido araquidónico con la liberación de impulsos nerviosos colinérgicos, lo que produce el dolor. Mediadores químicos de la inflamación, para que haya una vasodilatación, participa la histamina, prostaglandina. Esa vasodilatación comprime las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas libres que se localizan en los tejidos, principalmente en la zona subcutánea de la piel, en el caso. Están activados las prostaglandinas y la histamina y facilita la vasodilatación, el aumento del calibre vascular. Y este aumento de la permeabilidad vascular, otra vez, la histamina juntamente con la serotonina, factores de complemento C3A, C5A, que nosotros habíamos visto eso en el pequeño video de los sistemas de complemento. Juntamente esto van a ir liberando más aminas vasoactivas. ¿Y quiénes se encargan de liberar las aminas vasoactivas? Los mastocitos. ¿Dónde se localizan los mastocitos? Allá en la periferia, allá en el tejido conectivo. Son la primera línea de defensa, son nuestras células de vigilancia. Son los guardianes. La quimiotaxia, reclutamiento y activación de los leucocitos por estos mediadores. Factores de necrosis tumoral, interleucina 1, quimiosinas y los factores de complemento y también los leucotrienos para facilitar el reclutamiento de los leucocitos. En caso que exista un aumento de la temperatura corporal, participa estos mediadores, prostaglandinas, factores de necrosis tumoral y la interleucina 1. Cuando hay dolor, bradicinina, prostaglandina. Por eso hay algunos AINES que inhiben el caso de las prostaglandinas para disminuir o aliviar el dolor. Lesiones tisulares, esto ya para el proceso que le había explicado, el proceso de fagocitosis, enzimas lisosómicas y especies reactivas de oxígeno. La peroxidasa es un ejemplo, peroxidasa, que sirve para romper las barreras del microbio, romper la pared externa y facilitar el proceso de digestión enzimática. Y acá en el cuadro, todo lo que habíamos dicho, se encuentra todo en este cuadro que van a encontrar en el libro de Robbins. Vamos para la parte de patrones morfológicos de la inflamación aguda. Cuando hay una inflamación serosa, es cuando hay un acúmulo de líquido serosa. ¿Cómo ocurre ese acúmulo de líquido seroso? Por un aumento de la presión hidrostática o el aumento de la presión oncótica o coloidosmótica. Por aumento de la presión hidrostática, que facilita la salida del líquido seroso, pero disminuye la salida de proteínas. Y este líquido, a lo que llamamos líquido trasudado del edema, en un proceso de inflamación serosa, el líquido es aséptico. ¿Qué significa? Que no hay presencia de bacterias, no hay presencia de microorganismos, apenas presencia o aumento de líquidos con escasos números de proteínas. Y acá dice, la inflamación serosa, exudado o un líquido con escaso contenido de células, proviene del plasma, que tenía que ser como que un exudado escaso contenido celular, podemos llamarlo también de trasudado. Proviene del plasma, el tejido mesotelial, está presente en las cavidades. Por ejemplo, los derrames pleurales. Muchas veces hay derrames posterior a un proceso de enfermedad, que puede ser tanto exudado o trasudado. En el caso del derrame trasudado es mucho más frecuente cuando hay una hipertensión portal en el cirrótico, cuando hay un aumento del líquido en la cavidad abdominal, a lo que llamamos de ascitis. Un proceso de inflamación, hay un acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, mismo que no produzca un dolor. Hay un acúmulo de líquido porque hay una alteración celular y casi siempre estéril. También eso ocurre en quemaduras.
también hay un acúmulo de líquido en el tejido subcutáneo, por ejemplo, acá. Y eso al hacer el drenaje, se puede drenar ese líquido, claro que va a producir dolor al drenar, y vamos a ver la salida de líquido claro, citrino, o independiente del color, pero que no tiene proteínas y que no tiene restos de bacterias ni pus. Es un líquido más claro. Es lo mismo que sale, eso en las quemaduras, las ampollas. Eso es un ejemplo de inflamación serosa cuando hay ese acúmulo de líquido, esa ampolla que se genera y es característico el líquido de color más claro. No tiene pus. Diferente cuando sale una espina, un clavo o cuando hay un absceso por una picadura de un insecto que se queda duro al comprimir sale ese líquido purulento, fétido, tiene un olor característico. Generalmente la inflamación serosa no tiene olor, no tiene color, no tiene olor, por decirlo. Ahora, en un exudativo, sí, al contrario, ahora, del transudado, del exudado, vamos a ver que se forman pus, formación de abscesos o microabscesos. La inflamación fibrinosa en esta parte ya es un líquido rico en proteínas plasmáticas, la fibrina. Recordando que la fibrina es uno de los componentes del proceso de hemostasia. Es cuando te caes de la moto, una caída de bicicleta, una caída en la escalera, una caída ocasional accidental por algún motivo, donde tuvimos una lesión tipo escoriación, muy leve, superficial, y después de unas cuantas horas, pasando los días, esto se va formando en la famosa casquinha, que a la casquinha, né, que a gente gosta de arrancar y volta a sangrar. Ese es el proceso de inflamación fibrinosa cuando hay un acúmulo de costras por el aumento de la fibrina, las costras. Las costras que ya hacen proceso de hemostasia, ¿no? Y también un reparo tisular. Y ahí podemos encontrar estas alteraciones en la coagulación, la neoplasia maligna y cavidades. Por ejemplo, la pleuritis cardíaca en una pericarditis puede haber acúmulo de fibrina y generar estas costras en el pericardio. Y acá en la imagen micro, la imagen del acúmulo de fibrina que genera ese tipo de inflamación fibrinosa en una pericarditis aguda podemos encontrar eso. Esta imagen. Inflamación purulenta, lo que era lo contrario del líquido transudado, lo contrario la inflamación serosa, el antagonista, lo contrario de serosa es la purulenta, ya con acúmulo de exudado, rico en proteínas, aumenta la presión oncótica o coloidosmótica, hay un gran acúmulo de detritus celulares, restos de células bacterianas ya fagocitadas. A ese acúmulo se llama absceso. Se desactivó acá. Bueno, ahora volvemos. Vamos a mirar esta imagen. Lo diferente de inflamación serosa viene la inflamación purulenta. Esto corresponde al parénquima pulmonar, tejido pulmonar. En el caso de una neumonía bacteriana generada por el neumococo, en el tercer, cuarto día ya puede haber acúmulos de pus, abscesos, microabscesos, y esto genera mucha inflamación en el pulmón, dificultad respiratoria, tos purulenta, expectorativa, fiebre, leucocitosis, todas las alteraciones sistémicas. Disminuye la circulación, el intercambio de gases, también puede haber una disminución de la hematosis, con eso lleva a una disminución de la saturación de oxígeno y toda la clínica que trae la neumonía. En este caso, una neumonía bacteriana,
un corte histopatológico macroscópico donde se observa el acúmulo de microabscesos. Aquí en la imagen como un ejemplo de inflamación purulenta. A la microscopía se observa acá el acúmulo de neutrófilos, proceso de restos de celulares por detritus celulares, ya células fagocitadas que quedan acumulándose en este territorio. Y vemos acá una congestión y una hiperemia del tejido. Esto también corresponde a la pared del parénquima pulmonar. Y acá vemos una vasodilatación en un proceso de inflamación aguda, un aumento de la permeabilidad vascular para hacer el proceso de reclutamiento y quimiotaxis de los leucocitos para tratar de combatir y contrarrestar y eliminar todo este agente causal, esta bacteria que está causando una lesión por las citotoxinas que estas generan en el parénquima pulmonar. Entonces ellos son nuestra defensa, tropa de élite, que sirven para combatir y eliminar los patógenos que están causando un daño o una lesión en un tejido. Y esto es característico en la inflamación aguda, la vasodilatación, la congestión que podemos observar de los capilares sanguíneos. Un aumento la permeabilidad, la congestión, la imagen. La ulcerosa ya serían procesos de inflamaciones donde ocurre excavación con una pérdida de la línea de continuidad de una lesión, puede ser unas úlceras gástricas, lesiones ulcerosas de pacientes con pie diabético, que también generan estas lesiones por algún trastorno vascular, por una isquemia. Es generalmente lo que ocurre, esta inflamación ulcerosa. Un defecto, una excavación en la superficie con desprendimiento del mismo por una necrosis. Puede ser por una isquemia, puede ser por una proliferación bacteriana, en el caso del Helicobacter pylori, que pueda generar una gastritis aguda y con lesiones ulceradas, ulcerativas, que generan esta pérdida de la línea de continuidad en la túnica mucosa, donde se observan pérdidas de células epiteliales y también del tejido conectivo. Y esto puede causar sangrados. Cuando afecta al tejido conectivo, sabemos que en el tejido conectivo se localizan gran cantidad de vasos sanguíneos, principalmente los capilares. Y estos, al ser destruidos, al ser ulcerados, van a generar este sangrado. Muchas veces las inflamaciones ulcerosas generan cierto sangrado. En el caso de una gastritis aguda con úlceras, por un Helicobacter pylori o por una ingestión accidental, eh, una sobredosis de ácido acetil salicílico, también puede generar inflamaciones ulcerativas con destrucción y degradación de la túnica mucosa del estómago, por ejemplo. En una gastritis podemos encontrar un ejemplo de inflamación ulcerosa. Produce mucho dolor, puede haber sangrados, incluso puede haber abscesos, puede haber exudado, porque aquí hay una puerta abierta para la proliferación de bacterias. E incluso puede haber exudados, así ya en forma simultánea en una inflamación ulcerosa. También puede participar el proceso de exudados en una inflamación ulcerosa por esto generar una puerta abierta para la proliferación de bacterias. Y luego viene la evolución de la inflamación aguda, en caso de una resolución completa, que es lo ideal, cuando en cuestiones de semanas se logra el proceso de control y reparación del tejido, la curación por reposición de tejido conjuntivo y la progresión a la inflamación crónica. Esas son las evoluciones de inflamación. Se puede reparar sin ninguna secuela. Puede haber un tejido cicatricial
en el proceso de reparación de tejido, en el caso de la resolución completa, cuando las células vuelven a su estado normal, a su homeostasis, digamos, a su homeostasis, donde la lesión se torna reversible y donde todas las células participan y se renuevan y se regeneran como nuevo. Ahora, cuando las células son incapaces de regenerarse, pero tienen la capacidad de repararse, hay un acúmulo de fibras de colágeno, a lo que llamamos de fibrosis. Y la curación por reposición de tejido conjuntivo es lo que llamamos de fibrosis. En el caso de un infarto agudo del miocardio, generado por una isquemia, que genera una trombosis en las arterias coronarias, una disminución del flujo sanguíneo, una disminución del oxígeno, donde facilita la destrucción de la célula del músculo cardíaco, lleva a un caso de necrosis coagulativa. Posterior a todo ese proceso de inflamación, viene la fase de resolución. La fase de resolución en el tejido muscular se repara, no consigue regenerarse, se repara un acúmulo de fibra de colágeno a lo que llamamos de fibrosis. Si es que no consigue la inflamación aguda todavía entrar en fase de resolución y no consigue eliminar por completo el agente causal, y ese agente causal es persistente, aún está causando una lesión, entonces esto progresa a una inflamación crónica. Y el proceso final de la inflamación crónica, o sea que si es que consigue ser eh, controlado y entrando en fase de resolución, viene una fibrosis. Ahora, cuando todavía persisten los agentes causales en una inflamación crónica, pero simultáneamente se van fibrosando el tejido lesionado. A la par que se va fibrosando, va causando lesión en otros sitios. Eso puede ocurrir también en enfermedades autoinmunes, autoinmunitarias, donde persiste la lesión de la célula, pero simultáneamente con la reparación. Esto vamos a estudiar mejor en el capítulo de inflamación crónica y también en el capítulo de reparación de tejido. A la par que se va generando esta lesión en una zona de tejido conjuntivo, una zona de tejido glándula o de la región donde está causando o donde encontremos lesión, vienen los linfocitos, que son las células principales de una inflamación crónica, van a tratar de eliminar, pero como ellos no consiguen controlar, se genera este proceso de cicatrización constante, a lo que llamamos de fibrosis. Y la fibrosis es sinónimo de pérdida de la función del tejido. De repente acá, este es el tejido muscular cardíaco, los miocariocitos no fueron regenerados, apenas reparados. La fibrosis es un tejido cicatricial, es una cicatrización donde no tiene función alguna, apenas es un acúmulo de fibras de colágeno. ¿Y cuál es la función de las fibras musculares cardíacas? Estimular las conducciones isoeléctricas en el ritmo cardíaco. Y muchas veces esa fibrosis en el músculo cardíaco pueda generar una arritmia, mismo que se haya reparado o el infarto haya concluido en su proceso final, se reparó, ya no hay necrosis, pero hay una fibrosis. Y esa fibrosis es un acúmulo de fibras de colágeno con pérdida que genera pérdida de la función. Para más informaciones, siempre leer el libro de Rollins. ¿Alguna pregunta, gente? No, allí puedo parece. Bien, gente, entonces vamos a dar por concluido nuestra clase. Si no hay preguntas, está todo tranquilo. Beleza, yo le voy a pasar no sé si ya tienen la clase o ya tienen la unidad del material. Pueden estudiar eso también. Dale, muchas gracias, gente, nos vemos la próxima.